puede ejercer el derecho penal, hay que trabajar del Ministerio Público, hay que introducirse a la Procuraduría, el mundo de la Procuración de Justicia, el mundo en donde ustedes, yo fui delegado de la Procuraduría General de la República, en donde ustedes no sabían si el delincuente y el policía judicial o la autoridad, dónde quedaba, si eran los mismos o no eran los mismos. Entonces, hay que sanear un poco, ese es el mensaje de esta charla con ustedes, hay que sanear todo lo que implica nuestro comportamiento. En sociedades anómicas, donde el padre a veces es del mismo sexo, o la madre también del mismo sexo, donde hay irrupción, hay divorcios, donde hay violencia, donde no hay cultura de la paz, donde hay toda una descarga emocional de frustración, de resentimiento, de impunidad cuando somos víctimas de algo agresivo, o hemos sufrido alguna agresión y la vamos a denunciar y vemos que el Ministerio Público no opera, no sirve, no funciona, cuando el derecho procesal está muerto, cuando no hay una reparación del daño proporcional al daño causado, donde no existe con esta justicia alternativa, donde no existe esta justicia o restaurativa o alternativa, esa faz que es importante visualizar. ¿Qué pasó con la víctima? Entonces, vean ustedes recuerdan a Arismendi, sí, ¿verdad? Pero no recuerdan a las víctimas. Han escuchado al Chapo, han escuchado al Mario Zabat, pero no conocen a las víctimas y cuántas familias y cuántos jóvenes fueron captados, introducidos a la delincuencia organizada. Entonces, necesitamos regresar a los patrones de lo que era el derecho, de la sanidad en nuestra conciencia, en nuestra vida, y es a través de ¿dónde? De la educación. Imagínense ustedes, si van a Corea, ya no a Corea, ya no a China, ya no a Japón, a Canadá, donde está la inteligencia artificial en todo su resplendor, donde existen ya injertos de cerebro humano con células madres para robotizar. Y aquí existe brecha digital. Vean ustedes los libros de texto, deben de tener hermanitos más pequeños, los libros de texto. ¿Dónde y qué estamos haciendo como autoridad? ¿Cómo es posible que lleguemos a estos niveles de corrupción, de impunidad? Es inaudito. ¿Saben cómo se llama eso? Oclocracia. El gobierno de la plebe. Oclocracia. ¿Pensamos que es democracia? No. Robert Dahl, en la poliarquía, dice que la democracia no existe, ¿no? Es participación y legitimación. Carl Schmitt otra vez vuelve a tener un renombre en la teoría de la Constitución. ¿Cómo se traiciona la Constitución? Entonces, un poco también, ¿cuáles son las obligaciones? Imagínense ustedes ya hablar de las cárceles ¿para quién? ¿Qué es delito para ustedes? ¿Qué es delito? Porque ustedes son jóvenes y pueden cometer un ilícito. ¿Qué es delito? Una conducta típica, antijurídica y culpable, sancionada por una ley penal. Pero hay una nueva novedad, compañeros, que se llama neurociencia, y es el estudio del cerebro. Si yo, en mi acto, en el homicidio o en el delito que cometí, puedo demostrar que no tenía líquidos mi cerebro que me dieran la razón, era inimputable, como los menores de edad. Y ese es todo un tema, porque ustedes ven, los mayores de edad, la mayoría de edad penal, se debería de ver con otra óptica en el Estado mexicano. En el Reino Unido se aplica a los 14 años, en Países Bajos a los 12 años. ¿Por qué? Porque juegan con el Internet, porque son cibernautas, porque rompen todos los sistemas de seguridad del Pentágono, y esto trae como consecuencia nuevas realidades. Así como les comento, los retos que tienen ustedes de atender, visualizar las nuevas perspectivas del derecho,
Con eso concluyo. Fermi decía, en la teoría positiva del derecho penal, que no había delincuentes, que había enfermos. ¿Hasta dónde estamos enfermos todos de una sociedad? Para que exista un gobierno corrupto, necesita un país y una población corrupta. Entonces, compañeras, compañeros, para que no se me duerman, mucho gusto, agradecerles su atención y sobre todo puntualizar las nuevas herramientas de la tecnología que están al servicio para lograr una mejor aplicación del derecho. Marchen, levanten la voz, levanten las pancartas, no a una reforma judicial. Sí se requiere una reforma judicial, pero no como la que se plantea. Y a ustedes les corresponde, como a nosotros, defender la cultura de la legalidad, el Estado de Derecho y la cultura de paz. Muchas gracias.